14.000 millas de acero trenzado. Esa es la fuerza que ha mantenido en pie al puente de Brooklyn durante más de un siglo. Pero, ¿cómo es posible que simples hebras de metal soporten estructuras tan colosales? La respuesta reside en un meticuloso proceso de fabricación diseñado para crear cables de una resistencia y fiabilidad extraordinarias. Para forjar un material capaz de cumplir misiones críticas, el viaje se inicia en las minas de mineral de hierro y continúa en el corazón de la acería. Allí, las aleaciones se funden a temperaturas abrasadoras y se vierten en moldes para formar lingotes. Cada uno de estos lingotes se somete a inspecciones rigurosas antes de continuar su transformación. A partir de aquí, el metal es estirado hasta convertirse en alambres finos, que luego se entrelazan para dar forma al cable terminado. Este es el proceso que explica cómo algo que parece simple acero trenzado puede resistir durante décadas en las condiciones más adversas, listo para servir en proyectos por todo el mundo. Su fuerza no reside en la rigidez, sino en la unión flexible de sus partes. Una paradoja de acero que nació en las profundidades de la Tierra. La historia del cable de acero comienza en la década de 1830, en las entrañas de las minas alemanas. Allí, las tradicionales cuerdas de cáñamo habían alcanzado su límite, incapaces de soportar el peso que exigía la creciente industria. La sustitución de este antiguo material permitió que los montacargas mineros descendieran cientos de metros bajo tierra con una seguridad sin precedentes. Este avance fue la clave que abrió las puertas a la minería industrial a gran escala. Casi 200 años después, su presencia se ha extendido a prácticamente todos los campos imaginables. El mundo consume anualmente más de 10 millones de toneladas de cable de acero, un componente esencial en infraestructuras, industria pesada y en los sectores del petróleo y el gas. Su uso es igualmente vital en el transporte marítimo e incluso en la generación de energías renovables. Millones de ascensores en todo el planeta dependen de su resistencia, posibilitando la construcción de rascacielos que dibujan el perfil de nuestras ciudades modernas. Pero lo verdaderamente asombroso reside en la desproporción entre su reducido diámetro y su colosal capacidad para soportar peso. Su secreto se encuentra en los haces de alambres de acero, firmemente entrelazados entre sí. Esta configuración no solo le otorga flexibilidad, sino que también distribuye la tensión de manera uniforme por toda su sección. Gracias a este principio, un cable de apenas unos centímetros de grosor es capaz de sostener cientos de toneladas. Una de las grandes maravillas mecánicas de nuestro mundo. Sostiene el mundo moderno, pero su viaje comienza en la oscuridad de la Tierra, en el corazón de la roca ancestral. Allí, potentes sistemas de perforación se abren paso en la roca maciza, preparando cavidades para los explosivos. Detonaciones controladas fracturan la piedra, liberando enormes bloques de mineral de hierro de un característico tono pardo rojizo. A continuación, gigantescas excavadoras hidráulicas levantan rocas que pesan decenas de toneladas. Con precisión mecánica, las depositan en camiones mineros capaces de transportar cargas de cientos de toneladas. Estos colosos sobre ruedas se desplazan sin cesar por rutas designadas, transportando el mineral fuera de la fosa de extracción. Al llegar a la zona de acopio, el mineral es descargado en grandes tolvas. Desde allí, es transferido a cintas transportadoras que se extienden a lo largo de cientos de metros. En este punto del proceso, cribas vibratorias y separadores magnéticos se encargan de eliminar la tierra, la arena y otras impurezas gruesas. El mineral preprocesado suele ser triturado en fragmentos más pequeños, un paso que facilita tanto su transporte como su posterior fundición. Luego, vagones de ferrocarril especializados y buques graneleros toman el relevo, cada uno con la capacidad de acarrear miles de toneladas en un solo viaje. Todo este ciclo de extracción y procesamiento inicial opera sin interrupciones. Es un engranaje fundamental que asegura un suministro constante para la industria del acero y garantiza la materia prima necesaria para la producción del cable. Con la llegada de los trenes de mineral, el corazón de la acería comienza a latir. Miles de toneladas de este material, mezclado con chatarra de metal reciclado, se vierten en un horno de arco eléctrico de dimensiones colosales, tan alto como un edificio de varias plantas. En su interior, gigantescos electrodos de grafito
canalizan corrientes de inmensa magnitud, generando un calor que supera los 2900 grados. Es una temperatura suficiente para fundir el metal sólido hasta convertirlo en una masa remolinada que brilla como lava volcánica. Para dotar al acero de las propiedades mecánicas deseadas, los ingenieros añaden cuidadosamente manganeso para aumentar su resistencia, cromo o níquel para resistir la corrosión y silicio para mejorar su ductilidad. Al mismo tiempo, se introducen cal viva y espatofluor, que forman una capa de escoria que asciende a la superficie. Esta escoria actúa como un filtro natural, absorbiendo impurezas y refinando el metal fundido para dejar un acero más limpio y fuerte. La mezcla entera se agita sin cesar mediante los enormes electrodos, mientras modernos sensores supervisan el equilibrio químico con una precisión milimétrica, garantizando que cada lote de acero cumpla con los más exigentes estándares. Una vez que el acero fundido ha sido refinado y alcanza la pureza y composición química requeridas, pasa a la fase de colada. A diferencia de los métodos antiguos de vertido por lotes, hoy el acero caliente se vierte de forma continua en moldes de cobre equipados con sistemas de refrigeración por agua forzada. En cuanto el metal líquido toca las frías paredes del molde, la capa exterior se solidifica al instante, mientras el núcleo permanece fundido. La solidificación avanza entonces desde el exterior hacia el interior, formando palanquillas sólidas de varios metros de largo, generalmente con una sección transversal cuadrada o rectangular. Aún al rojo vivo, sin un segundo que perder, las palanquillas abandonan el molde. Inmediatamente después, a miles de grados de temperatura, se envían directamente al tren de laminación primario para aprovechar el calor que aún conservan. Aquí, rodillos masivos de acero aleado, cada uno de hasta varios metros de diámetro, giran sin descanso, ejerciendo una presión inmensa sobre la palanquilla. En cada pasada entre los rodillos, la palanquilla se aplana y se alarga. Su espesor disminuye mientras su longitud aumenta. Este proceso se repite a través de múltiples bastidores de laminación, transformando gradualmente la palanquilla de sección cuadrada o rectangular en formas semiacabadas más pequeñas, como barras redondas, tiras planas o planchones largos. La alta temperatura mantiene el acero dúctil, permitiendo que se deforme sin agrietarse. Al mismo tiempo, las repetidas fuerzas mecánicas reorganizan la estructura interna de sus granos. Este tratamiento hace que el acero sea más uniforme, resistente y estable, preparándolo para entrar en la fase de trefilado. El fuego ha dado forma, pero ahora el acero debe enfrentarse a la precisión del frío. Tras ser laminado en caliente para obtener productos semiacabados, el acero se envía a la línea de laminación en frío para ser estirado en alambres más pequeños de dimensiones exactas. El proceso comienza cuando las barras incandescentes del tren de laminación se enfrían mediante un sistema de pulverización de agua a alta presión. A continuación, el acero atraviesa una serie de bastidores de laminación. Cada bastidor contiene grandes rodillos de aleación que aplican una presión masiva, adelgazando y alargando la barra progresivamente. Con cada pasada, la sección transversal del acero, ya sea cuadrada o rectangular, se reduce y se remodela en formas redondas o planas, adecuadas para el trefilado. Una vez en la etapa de trefilado, el acero pasa a través de una sucesión de hileras con diámetros cada vez más pequeños. Cada pasada hace el alambre más fino, su superficie más lisa y su estructura interna más uniforme. Esta fase se realiza a temperatura ambiente, pero exige un control estricto sobre la fuerza de tracción, la velocidad y la fricción entre el acero y la hilera. La más mínima desviación puede provocar que el alambre se rompa, varíe de tamaño o pierda la ductilidad necesaria. En las plantas modernas se instalan sensores láser a lo largo de la línea para medir continuamente el diámetro del alambre, junto a sistemas de retroalimentación automática que ajustan la fuerza de tracción en tiempo real. El resultado son bobinas de alambre de acero de alta resistencia, producidas con una precisión dimensional casi perfecta y la durabilidad requerida para la fabricación de cables. La forma es perfecta, pero el alma del acero aún debe ser forjada. Alcanzar las dimensiones deseadas es solo la mitad del viaje. Para cumplir verdaderamente con los estándares mecánicos, el alambre de acero debe superar su siguiente prueba, el tratamiento térmico. En esta etapa, el alambre se introduce en un horno
y se calienta a temperaturas extremadamente altas, generalmente entre 1500 y 700 grados Fahrenheit. Dentro del horno, la atmósfera está rigurosamente controlada en cuanto a la composición de gases y la velocidad de calentamiento. El calor no solo vuelve el alambre de un rojo incandescente, sino que también altera su estructura cristalina interna, reordenando la red de granos metálicos. Esta transformación confiere al acero el equilibrio ideal entre la dureza, para soportar cargas, y la ductilidad, para poder torcerse sin romperse. Tan pronto como se alcanza la temperatura objetivo, el alambre sale del horno y se dirige directamente a la zona de temple. Allí, chorros de aire a alta presión o baños de líquidos industriales especializados, como el aceite, enfrían rápidamente el acero, fijando de manera efectiva la nueva estructura formada. Fuerte, pero aún vulnerable a los elementos. Ahora, el alambre debe recibir su armadura. Justo después del tratamiento térmico, el alambre de acero entra en otro proceso esencial, el recubrimiento anticorrosión. Dependiendo de su uso final, cada hebra se cubre con una capa protectora, más comúnmente un galvanizado de zinc o un revestimiento polimérico. En entornos expuestos a la humedad, el agua de mar o productos químicos corrosivos, esta capa actúa como un escudo invisible, evitando que el alambre se oxide con el tiempo. Para el recubrimiento, el alambre se limpia a fondo con una solución de ácido suave para eliminar todo rastro de suciedad, grasa y óxido microscópico. Luego, se sumerge en un baño de zinc fundido o pasa a través de un sistema de recubrimiento polimérico donde tanto la temperatura como la presión se controlan estrictamente. El recubrimiento debe ser uniforme, estar firmemente adherido y completamente libre de bolsas de aire, ya que el más mínimo hueco puede hacer que todo el alambre se deteriore rápidamente en el campo. Incluso después de recibir su armadura protectora contra el óxido y el agua de mar, el alambre aún no está listo para servir en primera línea. La etapa de inspección se convierte en la prueba final, donde cada defecto, por pequeño que sea, queda al descubierto. Bajo el escrutinio de sensores avanzados, nada puede ocultarse. El diámetro debe ser preciso hasta fracciones de milímetro, y la superficie no debe presentar deformaciones ni distorsiones geométricas. Desviaciones diminutas, si se pasaran por alto, podrían ser la causa de un fallo catastrófico en el futuro. Los datos de cada alambre se registran, analizan y comparan con estrictas normas técnicas. A la primera señal de irregularidad, el alambre es retirado inmediatamente de la línea de producción. Esto es más que una simple verificación. Es un proceso de selección definitivo que garantiza que solo los guerreros de acero más fuertes y uniformes avanzan a su siguiente actuación en el gran escenario del mundo. Y los individuales, cada uno puesto a prueba. Ha llegado el momento de unirlos en una sola fuerza imparable. Después de pasar por todas las etapas de tratamiento e inspección, los alambres de acero individuales se transfieren a la línea de cableado para ser trenzados hasta formar un cable completo. El sistema de cableado sostiene docenas, a veces cientos, de bobinas de alambre montadas en enormes marcos giratorios. A medida que la máquina funciona, estos marcos giran rítmicamente alrededor de un eje central, tirando de los alambres bajo tensión y trenzándolos en un patrón helicoidal que ha sido diseñado previamente con total precisión. Antes de que comience el cableado, los ingenieros determinan el tipo de núcleo apropiado. El núcleo puede ser de acero, para producir un cable ultra resistente capaz de soportar altas cargas de tracción, o de fibras sintéticas, como el polipropileno, que hacen el cable más ligero y resistente a la corrosión en entornos especializados. Los alambres se agrupan primero en haces más pequeños, llamados cordones, y luego múltiples cordones se trenzan alrededor del núcleo para formar el cable terminado. Durante todo el proceso, los sensores monitorizan continuamente la tensión, el ángulo de torsión y la vibración. Si algún alambre se tensa demasiado o queda demasiado flojo, el sistema se ajusta automáticamente en tiempo real para mantener la uniformidad. La velocidad de cableado también se controla rigurosamente. Un movimiento demasiado rápido puede deformar los alambres, mientras que uno demasiado lento reduce la eficiencia. Una vez completada la primera capa, la máquina continúa tejiendo capas sucesivas
alineadas de forma compacta según el diseño establecido. Cada capa cumple una función diferente. La exterior resiste la abrasión, la intermedia soporta la carga principal y la interior estabiliza la estructura. Gracias a esta distribución, el cable final es a la vez lo bastante flexible para su instalación y lo bastante fuerte para soportar cargas de cientos de toneladas en su uso real. Su fuerza exterior es inmensa, pero su verdadero enemigo podría nacer en su interior. Un cable terminado aún no puede desplegarse en el campo sin su capa final, un recubrimiento de aceite o lubricante especializado. Esta capa protectora se aplica por inmersión o mediante pulverización a alta presión, dependiendo de la estructura del cable y de las condiciones de funcionamiento previstas. La velocidad de arrastre se sincroniza con el sistema de pulverización a alta presión, asegurando que cada sección del cable reciba una capa uniforme de lubricante. Sensores de flujo y temperatura regulan con precisión la cantidad de aceite utilizada, manteniendo una viscosidad constante durante todo el proceso. Los lubricantes suelen ser aceites de base mineral o sintética, con una viscosidad estrictamente controlada para permitirles penetrar profundamente en las ranuras entre los alambres trenzados. Para cables diseñados para operar en entornos marinos o bajo cargas dinámicas continuas, la mezcla de aceite se mejora con aditivos que ofrecen resistencia a la oxidación y protegen contra la corrosión electroquímica. Esta etapa es fundamental para preservar el rendimiento mecánico del cable después del proceso de cableado. El acero trenzado brilla bajo una capa protectora, pero su viaje está lejos de terminar. Para demostrar su valía, primero debe enfrentarse a la destrucción. Para garantizar la máxima fiabilidad, la inspección final se realiza con maquinaria de gran escala, prensas hidráulicas de tracción, plataformas de flexión cíclica y sensores de microdeformación. El cable es sometido a una tensión constante hasta su rotura total, un proceso que determina su verdadero límite de carga. En otras pruebas se le retuerce y flexiona una y otra vez bajo presiones variables, simulando así los entornos operativos más severos. Cualquier indicio de irregularidad, desde fisuras microscópicas hasta fallos en la uniformidad estructural, provoca su descarte inmediato. Solo los cables que superan cada una de estas rigurosas pruebas reciben la aprobación para continuar. Tras la aprobación, el cable avanza hacia un sistema de bobinado industrial. La velocidad y la tensión del enrollado son reguladas sin pausa por un controlador central y sensores de carga, garantizando que el alambre no se afloje ni se superponga de forma irregular. Una plataforma giratoria trabaja en sincronía con un raíl guía transversal, colocando cada vuelta del cable con precisión en su ranura correspondiente. En las líneas de producción más avanzadas, se integran cámaras y sensores de desplazamiento para detectar y corregir cualquier desviación en tiempo real. Al final del proceso, los extremos del cable se aseguran con abrazaderas hidráulicas. Justo después, los códigos de trazabilidad y los datos del lote se imprimen directamente sobre el núcleo de la bobina. Cada bobina terminada se monta sobre palés de acero o madera técnica y se envuelve firmemente en una película termorretráctil o tela encerada para protegerla de la humedad. A partir de aquí, unas grúas automatizadas trasladan los palés a la zona de almacenaje. Desde allí, las carretillas elevadoras los transportan al área de logística, donde son cargados en camiones de plataforma o en contenedores especiales con compartimentos antivuelco, listos para abandonar la fábrica. Del metal en bruto a una fuerza capaz de mover montañas, el viaje ha terminado. Los compartimentos con el cable de alta resistencia aguardan para salir de la fábrica. Cada paso ha sido una prueba de precisión tecnológica, la pieza de un sistema complejo, donde el más mínimo detalle es de importancia crítica.